Después de tantos años de paciencia, entrega y sacrificios, nunca imaginé que la persona por la que más he dado en esta vida terminaría fallándome de la manera más dolorosa. No fue un grito, ni una traición directa, fue algo más sutil, más lento, casi invisible para los demás, pero que a mí me desgarró por dentro. Mi hija, mi única hija, comenzó a olvidarse de lo que significa el respeto. No fue de golpe. Todo empezó con pequeñas cosas, gestos sin importancia, decisiones que me dejaban al margen, hasta que llegó un momento en el que ya no me sentía en mi propio hogar. Soy una mujer mayor, con muchos años encima y con muchas historias que contar. No me considero una madre perfecta, pero si algo he hecho toda mi vida ha sido poner a mi hija por encima de todo. La crié sola durante mucho tiempo, trabajé turnos dobles, me privé de cosas esenciales, todo con tal de que a ella no le faltara nada. Así que imaginarte que hoy, después de tanto amor, tenga que decir que me cansé, me duele. Pero más duele el silencio de una hija que elige a otros por encima de ti, que ya no te ve como madre, sino como una figura incómoda que solo estorba. El conflicto no empezó con una gran pelea ni con una discusión encendida. Empezó con visitas. Visitas constantes, inesperadas, incómodas. Su suegra y su suegro comenzaron a aparecerse en mi casa como si fuera una casa de campo abierta para todos. Sin aviso, sin preguntar, como si no importara que yo estuviera descansando, enferma o simplemente no de humor para recibir a nadie. Al principio intenté sonreír, ser cordial. Pensé, es la familia de mi yerno, debo ser amable. Pero con el tiempo, empecé a notar cómo cada visita borraba un poco más mi paz. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Al principio me convencí de que era solo cuestión de tiempo. Que quizá era algo temporal, algo que pasaría. Me repetía a mí misma, sé paciente, eres la madre, no causes problemas. Pero la paciencia se transforma en dolor cuando te das cuenta de que tu opinión no importa. Cuando tu propia hija ni siquiera tiene la cortesía de avisarte que su suegra vendrá, otra vez, a ocupar tu cocina, sentarse en tu sala, comentar tus decisiones. Y lo peor no eran las visitas, era la forma en que mi hija las justificaba, como si yo estuviera exagerando por sentirme desplazada. Recuerdo una tarde en particular, y todavía se me hace un nudo en la garganta. Estaba cocinando algo especial, algo que aprendí de mi madre y que quería compartir solo con mi hija y mis nietos. Pero justo cuando servía la mesa, llegaron ellos. Otra vez. Sin aviso, sin saludo, como si fuera lo más normal del mundo. Mi hija los abrazó, les sirvió primero, y a mí ni siquiera me miró. Sentí que me borraban poco a poco. No solo de la casa, sino de su corazón. Esa noche, lloré en silencio. Porque no dolía la visita, dolía el olvido. Durante años, me guardé todo. Mis sentimientos, mis molestias, mis lágrimas. Quería mantener la paz, como muchas madres hacen. Pero con cada visita sorpresa, con cada vez que me hacían sentir invisible, se rompía una parte de mí. Empecé a sentirme como una invitada en mi propio hogar. Ya no podía descansar tranquila, ni caminar en bata sin sentirme observada, ni tener una conversación con mi hija sin interrupciones. Todo giraba en torno a ellos. Y mi hija no veía nada. O peor aún, lo veía y no le importaba. Intenté hablar con ella. No una, ni dos veces. Muchas. Le pedí que por favor me avisara cuando sus suegros fueran a venir, que al menos tuviera la cortesía de preguntarme si estaba bien con eso. ¿Y sabes qué me respondió? Mamá, es mi casa también. Ellos son mi familia. No puedes estar exagerando por todo. Esa frase me retumbó como una bofetada. No era solo una diferencia de opiniones, era una falta de respeto profunda. Porque sí, es su casa también, pero parece que se le olvidó que yo la recibí, que yo abrí las puertas, que yo la sostuve cuando no tenía a dónde ir. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que me rompió el alma, ya no me ve como su madre. Me ve como una molestia que vive con ella. Como una anciana que no entiende, que siempre se queja. La mujer que la cuidó cuando tenía fiebre, la que le preparaba su comida favorita los domingos, la que vendió su anillo de bodas para pagarle los estudios, ahora solo era una presencia incómoda que debía adaptarse o callar. Y no podía seguir así. Algo en mí dijo, basta. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión que jamás creí tener que tomar. No fue impulsiva, ni con rabia.
fue desde la dignidad. Me dije a mí misma, si no me valoran en esta casa, no tengo nada que hacer aquí. Y lo que hice al final, te lo juro, nadie lo vio venir. Ni mi hija. Ni su esposo. Ni siquiera yo sabía que tendría el valor. Pero lo tuve. Y cuando di el primer paso, sentí algo que no sentía desde hacía años: paz. Esta no es una historia de venganza ni de odio. Es la historia de una madre que se cansó de ser invisible. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás sola. A veces, amar también es saber cuándo poner límites. Y sí, tal vez lo que hice parezca drástico, pero era la única forma de hacer que mi hija me escuchara. Y cuando te cuente lo que pasó después, vas a entender por qué no me arrepiento. Mi nombre no importa tanto como mi historia. Soy una madre como tantas otras, de esas que aman sin condiciones, que dan sin esperar nada a cambio, que aprenden a vivir con el corazón fuera del pecho desde el momento en que tienen un hijo. Tuve a mi hija muy joven. No tenía mucho, pero tenía amor, tenía sueños para ella. Desde el día en que la tomé por primera vez en mis brazos, supe que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que tuviera una vida mejor que la mía. Y eso hice. Con manos temblorosas, pero decididas, me convertí en madre, enfermera, maestra, y hasta en escudo contra la vida. Nuestra relación siempre fue fuerte. No diré perfecta, porque no lo es ninguna, pero había un lazo que muchas veces parecía inquebrantable. Crecimos juntas, ella y yo. Mientras ella aprendía a caminar, yo aprendía a sostenerme en pie sin ayuda. Mientras ella crecía entre libros y juguetes, yo crecía entre cuentas por pagar y jornadas dobles de trabajo. Había noches en las que llegaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero bastaba con verla dormir, con su carita tranquila y su respiración pausada, para saber que todo valía la pena. Siempre valía la pena. No fue fácil. La vida nunca nos la puso fácil. Pero mi hija nunca lo supo del todo. Y eso era parte de mi misión, que ella pudiera vivir una infancia sin preocuparse por la luz que cortaban a veces, por la falta de leche, por los zapatos que no podíamos comprar ese mes. Me las ingeniaba, pedía prestado, vendía cosas, cocinaba para otras casas, lo que hiciera falta. Porque el amor de una madre se convierte en habilidad, en creatividad, en una fuerza que mueve montañas cuando se trata de sus hijos. Y con cada obstáculo que superábamos, sentía que nuestra relación se fortalecía aún más. Cuando ella empezó la secundaria, me sentí tan orgullosa. Era una niña brillante, curiosa, con un carácter fuerte pero noble. Me pedía consejos, se recostaba en mi regazo cuando estaba triste, y aunque discutíamos de vez en cuando como toda madre e hija, siempre volvíamos a hablarnos antes de dormir. Nunca nos acostábamos molestas. Yo vivía para ella. No salía, no tenía pareja, no tomaba vacaciones. Mi mundo entero era ella. Y durante muchos años, sentí que ella también me veía como su mundo. Como su hogar. Como su raíz. Recuerdo perfectamente cuando se enamoró por primera vez. Tenía los ojos llenos de luz, las manos temblorosas y una sonrisa tímida que me hizo recordar cuando yo tenía su edad. Me lo contó una noche mientras tomábamos té. Se le notaba la ilusión en cada palabra. Yo, por dentro, tenía miedo. Porque sabía lo que era el amor joven, y lo duro que podía ser. Pero no se lo dije. Solo le tomé la mano y le dije: cuida tu corazón, pero no tengas miedo de sentir. Ella me abrazó, y por un instante, fuimos madre e hija y también dos mujeres compartiendo el lenguaje silencioso de la confianza. Luego vino el embarazo. No fue planeado. Fue inesperado, lleno de miedo, incertidumbre y lágrimas. Ella apenas tenía 19 años. Yo ya me preparaba para que iniciara su vida profesional, para verla volar sola, y de pronto, todo se detuvo. Recuerdo cuando me lo dijo, temblaba como una hoja. Lloró sin poder mirarme a los ojos. Pero yo solo la abracé. Tendremos otro bebé en casa, le dije, aunque por dentro todo era un caos. La acompañé al médico, le compré ropa de maternidad, le preparé caldos, la cuidé cuando le daban náuseas. Me volví madre otra vez, pero ahora no solo de ella, sino también del nieto que venía en camino. Fue en ese embarazo cuando más unidas estuvimos. Dormíamos en la misma cama, hablábamos por horas, hacíamos planes para el futuro. Cuando nació mi nieto, ella se apoyó en mí para todo.
Yo era quien lo calmaba cuando lloraba de noche, quien lo bañaba mientras ella descansaba, quien cuidaba de ambos mientras su pareja trabajaba. No me pesaba. Al contrario, sentía que tenía un propósito renovado. Era cansado, sí, pero también gratificante. Me sentía útil, presente, amada. Como si todo el esfuerzo de mi vida tuviera sentido. Como si aún fuera el corazón de esa familia. Después de algunos años, la vida la llevó a mudarse varias veces. Siempre volvía. Siempre me pedía ayuda. Yo la recibía con los brazos abiertos, sin cuestionarla. Cuando tuvo su segundo hijo, ya estaba más estable, pero igual me necesitaba. Y yo ahí estuve, como siempre. Pintando las paredes de su nuevo departamento, armando cunas, preparando almuerzos, cuidando niños enfermos mientras ella trabajaba. Muchas veces, dormía en un sofá, pero no me importaba. Porque cada sonrisa de mis nietos era una caricia para el alma. Y porque ella seguía llamándome, mamá, con ese tono dulce que me derretía. Por eso, cuando empezaron los cambios, fue tan duro de asimilar. Cuando vi que ya no me pedía ayuda con ternura sino con exigencia. Cuando noté que mis consejos ya no eran escuchados, sino ignorados con impaciencia. Cuando pasé de ser la madre confidente a la señora mayor que debía adaptarse. Me dolía, pero seguía ayudando. Porque una madre nunca deja de ser madre. Y yo seguía amándola con toda mi alma, aunque ya no sintiera lo mismo de vuelta. Aunque sus ojos ya no me buscaran como antes. Aunque su tono de voz ya no tuviera el mismo cariño. Por eso esta historia no es solo sobre visitas incómodas. Es sobre cómo duele ver cómo una relación tan hermosa, tan fuerte, puede deteriorarse poco a poco. Es sobre cómo el amor de una madre a veces es tomado por garantizado. Es sobre el desgaste invisible que vivimos muchas mujeres al darlo todo y recibir indiferencia. Pero también es sobre límites. Sobre dignidad. Porque recordar todo lo que viví con ella, todo lo que compartimos, es lo que me dio fuerza para tomar la decisión que tomé. Porque no era justo que después de haberlo dado todo, me quedara sin nada, ni siquiera respeto. Al principio, no dije nada. Las primeras veces que los suegros de mi hija vinieron sin avisar, pensé que había sido un malentendido. Una confusión. Quizás se olvidó de decirme que vendrían, me repetía en silencio mientras acomodaba los cojines del sofá y trataba de disimular mi molestia con una sonrisa forzada. No me gustan las sorpresas, y mucho menos cuando uno ya no tiene la energía de antes. Pero traté de ser amable. Los recibí con té, como buena anfitriona, como la madre que siempre había sido. Me dije, es solo una visita, no pasa nada. Pero no fue solo una visita. Con el tiempo, las visitas se volvieron frecuentes. Semanales. A veces, más de una vez por semana. A cualquier hora. Llegaban como si fuera su casa. Sin tocar primero. Sin preguntar. Algunas veces incluso traían invitados, o se quedaban más de lo debido. Y ahí estaba yo, caminando con cuidado para no interrumpir, encerrándome en mi cuarto cuando ya no soportaba el ruido, cocinando en silencio para evitar cruzarme con ellos. Empecé a sentirme extraña. Ajena. Una figura que debía quedarse al margen. Un mueble más de la casa. Lo que más me dolía no era su presencia, sino la ausencia de consideración de mi hija. Ella sabía cómo soy. Sabía que me gusta la tranquilidad, que me cuesta socializar con personas que no son de confianza, que tengo rutinas que me mantienen en paz. Aún así, no decía nada. Ni una advertencia. Ni un mensaje de texto. Ni una consulta. Parecía que de pronto, yo no contaba. Que mi voz se había vuelto innecesaria. Y eso me partía el alma más que cualquier grito o discusión. Recuerdo una vez en particular. Había tenido un día difícil. Me dolía la espalda, la cabeza, todo. Quería descansar. Había preparado una sopa para mí, simple pero reconfortante. Estaba lista para sentarme a comer en silencio, mirando por la ventana. Entonces escuché las risas. El timbre no sonó. Nadie tocó la puerta. Solo se abrió. Y ahí estaban otra vez, los suegros de mi hija, con sus bolsos, su bullicio, sus opiniones sobre todo. No saludaron con respeto. Solo preguntaron, ¿qué hay de comer? Esa frase, tan simple, se sintió como una puñalada.
Ni un ¿cómo estás, señora? Ni un ¿podemos pasar? Nada. Intenté hablar con mi hija esa noche. Esperé que todos se fueran. Me senté frente a ella y le dije con voz suave, casi temerosa: hija, necesito que me avises cuando vengan tus suegros. No me siento bien cuando llegan sin previo aviso. Ella ni siquiera me miró directamente. Solo respondió con tono apurado: mamá, no exageres. Son visitas normales. No hacen nada malo. Esa respuesta me dejó sin palabras. Porque no se trataba de que hicieran algo malo. Se trataba de que yo, su madre, ya no me sentía en mi hogar. ¿Y eso no era suficiente motivo? Después de esa conversación, esperé un cambio. Un intento de comprensión. Pero no llegó. Las visitas siguieron. Incluso, me atrevería a decir que aumentaron. Y lo más hiriente fue que mi hija empezó a cambiar también. Su tono, su forma de hablarme, como si estuviera constantemente a la defensiva. Como si cualquier cosa que dijera fuera un ataque. Yo, que antes era su refugio, ahora era una carga más. Me lo decía sin palabras, con su actitud, con sus silencios, con la forma en que se reía con los demás mientras a mí me dejaba fuera. Empecé a adaptarme. O al menos lo intenté. Cambié mis horarios para no coincidir con ellos. Comía más temprano. Me encerraba cuando escuchaba que llegaban. Pasé de ser parte de la casa a ser una sombra. A veces me encontraba llorando sin darme cuenta, mientras lavaba los platos o doblaba ropa. No entendía cómo habíamos llegado a eso. ¿En qué momento pasé de ser su madre adorada a esta mujer invisible? Cuando mi hija dejó de preocuparse por cómo me sentía. Intenté hablarlo una vez más. Le pedí, con el corazón en la mano, que me entendiera. Que me dolía sentirme desplazada. Que no tenía problemas con sus suegros, pero que necesitaba un mínimo de respeto. Me escuchó en silencio. Luego soltó un suspiro largo y me dijo: mamá, no todo gira en torno a ti. Ellos también son parte de mi vida. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. ¿Acaso yo ya no era parte de su vida? ¿Solo estaba ahí, esperando a desaparecer? Y fue ahí cuando me di cuenta de que no era solo un problema de visitas. Era algo más profundo. Mi hija había cambiado. O quizás, yo había dejado de ser alguien importante para ella. Y aunque me doliera aceptarlo, no podía seguir permitiendo que esa tristeza creciera dentro de mí. No era justo. No después de todo lo que habíamos vivido. No después de todo lo que le había dado. Yo merecía, al menos, respeto. No flores, no homenajes, no gratitud eterna. Solo respeto. Pero el respeto no llegó. Y como todo en la vida, llega un punto en que uno debe elegir, callar y romperse por dentro, o actuar. Yo elegí actuar. Y cuando tomé esa decisión, fue como encender una chispa. Porque la tristeza que sentía empezó a transformarse en algo diferente, en claridad. Supe, con todo mi corazón, que no podía seguir viviendo así. Y que si mi hija no iba a valorar mi presencia, entonces tenía que aprender a valorar mi ausencia. Y así comenzó todo. La primera vez que los trajo sin avisar, pensé que era un accidente. Que tal vez se había olvidado de comentármelo en medio del ajetreo del día. Venían con sonrisas amplias, voces altas y manos llenas de bolsas con comida que, según ellos, hacía falta en la casa. Entraron como si fuera suyo el espacio, sin preguntar dónde podían dejar las cosas, sin saludar con verdadera cortesía. Yo, desde la cocina, apreté los labios y forcé una sonrisa. Pensé, no es para tanto. Son visitas. Y mi hija los quiere. Debo ser comprensiva. Pero esa noche, dormí intranquila. Algo se había movido dentro de mí, una incomodidad sutil, como una grieta apenas perceptible. Pasaron apenas 2 días cuando volvieron. Otra vez sin aviso. Esta vez fue peor. Habían llegado temprano, justo cuando yo salía de bañarme. Caminaban por la casa como si nada, con los zapatos sucios en el piso que recién había limpiado. Dejaban sus cosas en la mesa, movían muebles, para que haya más espacio, criticaban en voz baja el tipo de café que había, el color de las cortinas, incluso lo pequeño que era el baño.
Yo escuchaba todo desde el pasillo. No sabían que los oía. Y aún así, no dije nada. Me tragué la indignación. Porque por encima de mi orgullo, estaba el amor por mi hija. No quería causarle problemas. No quería parecer egoísta. Pero dentro de mí, algo comenzaba a romperse. Una tarde, después de una de esas visitas eternas, encontré mi baño hecho un desastre. Toallas mojadas en el suelo, el papel higiénico terminado, mi crema facial usada y sin tapa. El olor del perfume barato que usaba la suegra impregnaba el aire. Y ahí fue cuando lo sentí de verdad, esa sensación cruel de ser una extraña en tu propio hogar. Como si ya no tuvieras control, como si hubieras sido desplazada lentamente, sin que nadie te lo dijera en voz alta. Ese fue el primer día que lloré. No por tristeza, sino por impotencia. Porque entendí que me estaban invadiendo. Y lo peor era que mi propia hija lo permitía. Intenté justificarla. Está ocupada, no se da cuenta, solo quiere que todos se lleven bien. Pero cada vez que lo hacía, me sentía más sola. Más invisible. Me quedaba horas en mi cuarto, fingiendo que leía, que dormía, que estaba bien. Pero en realidad, estaba esperando que se fueran. Que se callaran. Que dejaran de invadir mis silencios, mis costumbres, mis objetos. El suegro, por ejemplo, solía sentarse en mi sillón favorito, ese que usaba desde hacía años para descansar la espalda. Sin pedir permiso, con la seguridad de quien cree tener derecho. Y si yo entraba a la sala, hacía bromas sobre la jefasa de la casa que no sale nunca del cuarto. Todos reían. Menos yo. Había comentarios que me dejaban helada. «Ay, esta casa necesita un poco de juventud», decía la suegra mientras miraba mi decoración con desdén. «Con razón la nena se siente atrapada aquí», comentaba en otra ocasión mientras abría mis ventanas sin pedir permiso. Eran frases pequeñas, disfrazadas de broma o sugerencia, pero cargadas de veneno. Y lo peor era que mi hija nunca salía en mi defensa. A veces incluso sonreía o cambiaba de tema para evitar la incomodidad. Como si yo fuera exagerada. Como si mis límites fueran caprichos de una señora mayor a la que ya no vale la pena escuchar. Un día, después de limpiar toda la casa porque sabía que vendrían, aunque nadie me lo confirmó, terminé con la espalda rota. Estuve horas acomodando todo, cocinando algo especial. Y cuando llegaron, ni un «gracias», ni una mención a lo que hice. Solo se sirvieron, comieron, hablaron fuerte, pusieron la televisión sin preguntarme, y usaron mis platos nuevos sin cuidado. Me senté en la cocina sola, mirando la mesa desde lejos, preguntándome en qué momento pasé a ser una empleada sin sueldo. En qué momento mi amor se transformó en obligación, y mi hogar en territorio ajeno. Mi nieto vino a verme esa noche. Se acercó y me preguntó por qué siempre me quedaba en la cocina cuando venían los otros abuelos. Yo no supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre permitió que te faltaran el respeto? ¿Cómo le dices que la casa donde creciste, donde diste todo, ya no es tuya? Lo abracé con fuerza, pero por dentro sentí una punzada. Esa pregunta inocente revelaba una verdad brutal, hasta los niños notaban que yo me apartaba. Que yo no era parte del cuadro familiar cuando ellos estaban. Y eso me rompió más que cualquier crítica. Esa misma noche, mientras lavaba los platos que ellos dejaron sin siquiera un «gracias», escuché a la suegra decirle a mi hija: «Tienes que independizarte de una vez, no puedes vivir siempre con tu mamá encima». Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi hija no respondió. Solo hizo un gesto que no vi, pero sentí en la piel. Como si estuviera de acuerdo. Como si yo fuera una carga. Como si mis años de sacrificio, de apoyo, de cuidados, se hubieran reducido a un estorbo. Esa frase resonó en mi cabeza por días. Y aunque no lo dije en voz alta, algo dentro de mí cambió para siempre. Pasaban los días y yo seguía callando. Por amor, por respeto, por costumbre. Pero con cada visita, cada broma cruel, cada silencio de mi hija, me iba alejando emocionalmente. Empecé a sentir que esa no era mi casa. Que quizás debía irme. Que ya no tenía lugar en la vida de mi propia hija. La idea me aterraba, pero al mismo tiempo me aliviaba. ¿Sería mejor marcharme antes de que me echaran con palabras o actos? ¿Antes de convertirme en la villana de una historia que ni siquiera había escrito? Y fue ahí, justo en ese abismo silencioso, cuando supe que algo tenía que cambiar.
que no podía seguir fingiendo que no me dolía. Que si mi hija no iba a poner límites, tendría que hacerlo yo. Porque me había convertido en un fantasma entre esas paredes. Y yo no nací para ser invisible. Nací para amar, sí, pero no para aguantar humillaciones disfrazadas de convivencia. Y así, lentamente, empecé a trazar el plan que cambiaría todo. Porque si mi presencia ya no era valorada, entonces era hora de que mi ausencia dejara una lección. Esa noche, cuando escuché a la suegra decir que yo ya estaba estorbando, algo dentro de mí se quebró con un sonido sordo, casi imperceptible, pero devastador. Me encerré en mi cuarto, fingí estar dormida cuando tocaron la puerta, y lloré en silencio. Pero no eran lágrimas suaves, eran gruesas, ardientes, nacidas del cansancio acumulado de años, del dolor de ver a tu propia hija permitir que otros te desplacen como si no fueras nada. Esa noche no dormí. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en cómo protegerla a ella, sino en cómo protegerme a mí misma. Me senté frente al espejo al amanecer, me miré con detenimiento, y vi el rostro de una mujer agotada. De una madre herida. Me pregunté en qué momento me perdí, cuando dejé de poner límites, cuando dejé de decir esto no me gusta, por miedo a incomodar. Me di cuenta de que por muchos años viví para los demás. Para mis hijos, mi esposo, mi familia, siempre en segundo lugar, siempre cediendo. Pero ya no era justo. Porque el amor no puede significar desaparecerte para que el otro brille. Yo no podía seguir desvaneciéndome para que ella no tuviera que lidiar con conflictos. Recordé cuando ella era niña, cómo se aferraba a mi pierna cuando tenía miedo. Yo era su refugio. Su seguridad. Y ahora, yo era la molestia. La parte incómoda de su vida adulta. ¿Cómo cambian tanto las cosas? ¿En qué momento el amor se transforma en indiferencia? Y lo más triste era que ella no parecía darse cuenta. Me pregunté si la culpa era mía. Si yo le había enseñado, sin querer, que podía pasar por encima de mí sin consecuencias. Que mi amor era incondicional al punto de borrar mi voz. Fue ahí cuando lo comprendí, el amor no debe doler así. Y yo tenía que hacer algo. No era una decisión impulsiva. Llevaba semanas formándose en mi pecho como una tormenta. Pero ese día, al ver el desorden de la casa, al escuchar el eco de las risas ajenas desde mi habitación, tomé una resolución firme, me iba a ir. No para siempre, no con odio, sino para enseñarle que mi presencia no era gratuita, que mi compañía no era una obligación. Quería que supiera lo que significaba el silencio real. Lo que era no tenerme para ordenar, cuidar, sostener. Quería que sintiera, aunque fuera un poco, el vacío que estaba provocando en mí. Durante días, empecé a planear mi salida sin hacer ruido. Organicé mis cosas cuando nadie estaba en casa. Guardé documentos importantes, fotos, pequeños objetos que tenían valor sentimental. No necesitaba llevarme todo. Solo lo esencial. Lo que me recordara quién era antes de convertirme en esta sombra. Mientras lo hacía, lloraba y sonreía al mismo tiempo. Porque duele separarte de alguien que amas, pero también alivia reencontrarte contigo misma. Y eso era lo que más anhelaba, volver a mí. A esa mujer fuerte que crió sola a su hija, que salió adelante, que nunca dependió de nadie. Una mañana, ella me preguntó por qué estaba tan callada. ¿Por qué ya no me unía a las comidas? La miré fijamente, con una serenidad que me sorprendió. Y le dije, a veces, cuando ya nadie te escucha, uno deja de hablar. No entendió. O no quiso entender. Me abrazó por compromiso y se fue a su trabajo. No notó el peso de mis palabras. Pero yo sí. Ese fue el día que confirmé que mi ausencia tendría más impacto que cualquier discurso. No valía la pena seguir repitiendo lo mismo. Había que mostrarlo. Que sintiera lo que se pierde cuando uno se va sin escándalo. Llamé a una vieja amiga que vivía en otra ciudad. Le conté lo que pasaba, le pedí alojamiento por unos días. Me lo ofreció sin dudar, con esa calidez que solo tienen las amistades verdaderas. Me sentí aliviada. Tenía un plan. Un lugar donde recomenzar. No era una huida cobarde. Era un acto de dignidad. No podía seguir esperando que ella cambiara si yo no me hacía respetar primero. A veces, para sanar una relación, hay que tomar distancia. A veces, el amor se recupera cuando se pierde lo suficiente como para que duela.
El día que me fui, nadie lo notó de inmediato. Preparé una nota sencilla. No de reproche, sino de verdad. Le escribí que la amaba, pero que ya no podía seguir viviendo donde no se me respetaba. Que me dolía irme, pero más me dolía quedarme y seguir borrándome cada día un poco más. Que no era un castigo, sino un recordatorio: una madre también tiene corazón. También se cansa. También necesita paz. Dejé la nota en la mesa, junto a una foto nuestra de cuando ella era niña. Me fui en silencio. Cerré la puerta sin mirar atrás. Durante el viaje, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No sabía si me buscaría, si me llamaría. Pero algo en mí se fortaleció. Me sentí viva otra vez. No era solo una madre herida, era una mujer entera. Que aún tenía mucho por vivir. Por primera vez en años, respiré sin miedo a ser interrumpida. Escuché mi propia voz sin que alguien me hiciera sentir que estorbaba. Me reencontré con la soledad que no asusta, sino que acompaña. Y aunque dolía, sabía que era lo correcto. Porque no se trata de romper la relación, sino de sanarla desde la distancia. No sabía qué pasaría después. No sabía si mi hija reaccionaría, si entendería. Pero algo era seguro: yo no volvería a mendigar respeto. No más sonrisas forzadas. No más silencios que duelen. Me fui por amor propio. Por dignidad. Para enseñarle que el amor de una madre es infinito, pero no incondicional al punto de aceptar la falta de respeto. Y si alguna vez abría los ojos, sabría dónde encontrarme. Porque yo no cerré la puerta, solo la dejé entreabierta. Para que, cuando estuviera lista para tratarme como merezco, supiera que aún hay tiempo. Pero ya no bajo mis condiciones, sino bajo las mías. Era un domingo como cualquiera, uno de esos en los que el cuerpo te pide descanso y el alma silencio. Me sentía agotada, con un fuerte dolor de cabeza que había arrastrado toda la semana. Apenas tenía fuerzas para levantarme. Aún así, me levanté temprano, puse una olla a hervir para preparar un caldo sencillo, y me senté un rato en la sala con una manta sobre las piernas. Tenía el teléfono apagado, necesitaba desconectar del mundo por un día. Pero la paz duró poco. El sonido inconfundible del timbre me sacó del letargo. No esperaba a nadie. Me levanté despacio, con la molestia vibrando en la sien, y ahí estaban, los suegros, una vez más. Sonrientes, invasivos, cargados de bolsas y sin una pizca de consideración. Entraron sin esperar a que los invitara. Caminaban con la confianza de quien cree tener derechos adquiridos. ¿Otra vez estás enferma, querida?, preguntó la suegra, con esa voz que pretendía sonar amable, pero cargaba veneno. Yo apenas pude responder. Me senté de nuevo en mi sillón, cubriéndome con la manta, esperando que alguien, mi hija, quizás, dijera algo. Pero ella no tardó en llegar, con su tono habitual de normalidad forzada. Saludó a todos con besos y risas, como si no pasara nada. Al verme con la cara pálida, solo dijo: «Ay, mamá, te ves fatal, pero no pongas esa cara, que tenemos visitas». No podía creerlo. ¿Ese era su nivel de empatía? Esa era su forma de cuidar a la mujer que la había criado, que había dado todo por ella. Me levanté con esfuerzo, le pedí en voz baja que no hiciéramos reunión ese día, que no me sentía bien. Y ahí ocurrió. Lo que nunca imaginé. Me miró como si estuviera siendo una exagerada. Y me dijo, delante de todos: «Mamá, es mi casa también. No exageres. Solo vinieron a compartir un rato. Si te molesta, quédate en tu cuarto». El silencio que se hizo después fue espeso, insoportable. La música de fondo de la televisión pareció detenerse. Incluso los suegros dejaron de moverse. Sentí un golpe seco en el pecho. Una frase tan pequeña, tan aparentemente casual y tan letal. ¿Es mi casa también? ¿Cuántas veces había yo dicho esa misma frase para defenderla de la vida? ¿Cuántas veces había yo recordado que todo lo que teníamos había sido construido por mi esfuerzo? ¿Ahora era ella quien usaba esas palabras como lanza? Me senté de nuevo, sin responder. Porque no tenía fuerzas para gritar. Porque el dolor me cerraba la garganta. Pero por dentro hervía. Esa fue la frase que selló algo en mí. Algo que ya no volvería a su lugar. Los suegros se sentaron en la mesa, abrieron las bolsas con comida,
pusieron música sin preguntar. Yo me levanté en silencio, me encerré en mi cuarto y me recosté en la cama, mirando el techo, respirando con dificultad. La fiebre subía. El cuerpo me temblaba. Pero el dolor más fuerte no era físico. Era emocional. La traición no siempre se grita, a veces se murmura con frases como esa, con decisiones pequeñas que te van quitando el suelo bajo los pies. Yo no lloré. Ni siquiera sentí rabia. Sentí decepción. Y eso es más profundo que cualquier grito. A la noche, salí un momento a buscar agua. Nadie notó que pasé. Estaban riendo en la sala, brindando con vino, hablando de vacaciones, de cosas sin sentido. Vi a mi hija en el sillón, apoyada en el hombro de su suegra. Se veía tan cómoda ahí, tan integrada a ese mundo, y tan lejana al mío. Fue una imagen dolorosa. Porque entendí que ya no había lugar para mí en esa dinámica. Que ella ya había elegido. No con palabras, sino con actos. Y eso era más claro que cualquier discusión. Era una evidencia silenciosa y brutal. Esa noche no pude dormir. Repasé todo lo que había hecho por ella. La vez que vendí mis anillos para pagar su universidad. La noche que me quedé despierta con fiebre para cuidar a su hijo cuando ella trabajaba. Todas las veces que dije sí, cuando quería decir no. Pensé en cómo la defendí de personas que intentaron hacerle daño. Y ahora ella permitía que otros me humillaran, y lo llamaba convivencia. Había una parte de mí que quería golpear la puerta y exigir respeto. Pero la parte más sabia, más herida, ya no quería rogar. Solo quería irse. Miré mi habitación como si fuera por última vez. El cuadro que pintó de niña aún colgaba en la pared. La colcha que tejí con mi madre cuando ella nació seguía sobre la cama. Todo hablaba de amor. Todo lo que había hecho, desde que ella era pequeña, había sido con entrega total. Pero esa frase, es mi casa también, había dinamitado todo. Me dije a mí misma que no merecía terminar mis días suplicando por un poco de atención. Por un mínimo gesto de compasión. Y supe, sin lugar a dudas, que ese día sería recordado como el día que todo cambió. A la mañana siguiente, preparé un café muy suave, como solía gustarme en los días grises. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la luz atravesaba las cortinas. No pensé en venganza. Pensé en recuperación. En dignidad. Y en cómo a veces, para que los demás valoren tu presencia, tienen que probar la ausencia. Me repetí en silencio, esto ya no es mi hogar. Y no por elección, sino porque me echaron con indiferencia. No con violencia, no con insultos, sino con algo mucho peor, la normalización del desprecio. Fue ese día, ese momento exacto, en el que tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Si me quedaba, seguiría enfermando. No de gripe ni de fiebre, sino del alma. Y yo merecía más. No solo por mí, sino por todo lo que había hecho por ella. Así que, con el corazón apretado y los ojos secos, empecé a escribir la nota que dejaría junto a mi taza favorita. Una nota que no sería de rabia, sino de verdad. Porque a veces, las palabras más duras son las que se dicen con calma. Y yo ya no tenía miedo. Ya no me dolía irme. Me dolía quedarme. La casa estaba en silencio. Por primera vez en semanas, no había risas ajenas, no se escuchaba el chirrido de bolsas de supermercado entrando sin aviso, ni la voz de la suegra comentando que el sofá ya olía a viejo. La paz era momentánea, como el suspiro antes de una tormenta. Era el momento perfecto. Sabía que volverían en la tarde, como siempre. Esta vez, no me encontrarían. No me quedaría para ser testigo de otra invasión disfrazada de cortesía. No más. Me levanté temprano, sin prisas, con la serenidad que solo tiene quien ha tomado una decisión firme y sin vuelta atrás. Abrí mi armario. No tomé todo. Solo lo necesario. Una muda de ropa, un pequeño frasco con la colonia que usaba desde que era joven, y una caja de madera. Esa caja la tenía desde antes de que naciera mi hija. En ella guardaba recuerdos que no valen dinero, pero sí alma, la pulserita del hospital con la que salió cuando nació, una foto de nosotras en la feria cuando tenía 5 años, y un anillo que me regaló mi madre el día que me convertí en mamá. Lo tomé entre los dedos y lo apreté con fuerza. Era mi ancla. Mi identidad.
Caminé por la casa en silencio. Mis pies descalzos se deslizaban por el suelo con la suavidad de un adiós sin gritos. Pasé por la cocina, donde tantas veces cociné sus platos favoritos. Me detuve frente al refrigerador, donde aún colgaban dibujos de su hijo, mi nieto. Sonreí, porque el amor verdadero no desaparece, ni siquiera cuando te decepcionan. Pero también entendí que el amor no justifica vivir sin respeto. Que el cariño no debe convertirse en excusa para la humillación constante. Y eso fue lo que decidí dejar atrás. No a ella, sino a su indiferencia. Me senté en la mesa del comedor y saqué una hoja en blanco. No iba a escribir una carta de reproche. No era mi estilo. Escribí una carta de dignidad. Con cada palabra, descargaba el peso de años de silencios tragados. Le escribí que la amaba, profundamente, pero que no podía seguir quedándome donde me sentía invisible. Que el hogar se convierte en jaula cuando ya no se escucha tu voz. Que no era un castigo lo que hacía, sino una elección por amor propio. Me voy en silencio, porque los gritos ya no tienen sentido cuando no hay quien quiera escuchar. Le conté que me dolió cada vez que los suegros entraron sin avisar. Que cada palabra de burla, cada momento en el que me pidió que me callara o me hiciera a un lado, se fue acumulando en mi pecho como piedras. Le dije que ser madre no significaba aceptar todo, que el amor también tiene límites. No puedo quedarme donde no me respetan, porque eso sería enseñarte a no respetarme. Las lágrimas cayeron mientras escribía. No de dolor, sino de liberación. Era como escribir mi renacimiento. Tomé la nota, la doblé con cuidado, y la dejé justo encima de la receta que ella tanto amaba, la del guiso que solo yo sabía preparar. Junto a la receta, dejé mi anillo. Ese anillo que representaba mi rol como madre, como guía, como presencia constante. Pero esta vez no como símbolo de entrega ciega, sino como legado. Un recordatorio de quién fui y de cuánto la amé. Me dije a mí misma, si alguna vez se pregunta por qué me fui, que mire ese anillo. Y entienda que incluso lo más sólido necesita ser valorado. No encendí el televisor. No revisé el teléfono. No esperé una señal. Solo respiré. Lento, profundo, como quien se despide de una versión de sí misma que ya no existe. Salí de mi habitación y eché un último vistazo a la sala. Era la misma sala donde jugábamos con muñecas, donde ella aprendió a leer sentada sobre mis piernas, donde celebramos sus cumpleaños, pero ya no se sentía mía. El calor que alguna vez tuvo se había evaporado. Me marché sin cerrar con llave. Porque las puertas que se cierran con respeto, no necesitan cerrojos. Al salir, el sol era suave, y el aire tenía ese olor a cambio. Caminé ligera, como si dejara atrás un peso enorme. El bolso colgaba de mi hombro, y en él, los recuerdos que elegí llevar. No iba a una mansión ni a un viaje lujoso. Me dirigía a casa de una amiga que me ofreció refugio. Pero no importaba el destino, sino el paso que estaba dando. Por primera vez en mucho tiempo, iba hacia un lugar donde mi presencia sería bienvenida. Donde podría tomar un café sin sentir que molesto. Donde no tendría que pedir permiso para existir. Mientras me alejaba, imaginé su rostro al leer la carta. Tal vez no lo entendería de inmediato. Tal vez se enfadaría. Quizás llamaría para discutir, para justificarse. Pero eso ya no me importaba. Porque esta vez, mi decisión no dependía de su reacción. Mi lección no era una lección cruel. Era un acto de amor hacia mí misma. Y quizás, con el tiempo, hacia ella también. Para que aprendiera a no repetir la cadena del desprecio, para que un día pudiera mirar a su hijo y enseñarle con el ejemplo cómo se trata a quien te dio la vida. Así comenzó mi nueva vida. No fue fácil. Pero fue necesaria. Y si hay algo que aprendí, es que incluso el amor más puro necesita límites. Que una madre puede amar profundamente, y aún así marcharse. Porque quedarse donde no se es valorada no es nobleza, es abandono de uno mismo. Y yo no iba a seguir abandonándome. Me fui para enseñarle que el respeto no se pide llorando, se exige con dignidad. Y aunque ella no lo viera al principio, sabía que algún día, al mirar ese anillo, entendería. La hija llegó a casa con la misma energía con la que solía regresar los domingos. Llevaba las manos llenas de bolsas, conversando animadamente con sus suegros mientras abría la puerta. El olor habitual de la comida de su madre no estaba en el aire. El silencio era raro.
Buscó con la mirada, esperando ver a su madre sentada en el sillón como siempre, con su manta en las piernas, mirando la televisión con ese volumen bajo que tanto la desesperaba. Pero no estaba. Llamó su nombre en voz alta, 1, 2 veces. Nada. La casa estaba vacía, y por primera vez, lo sintió. Molesta, fue directo a su cuarto. Quizás se había encerrado otra vez, con sus dramas, pensó. Pero la puerta estaba entreabierta. Y dentro, faltaban cosas. Faltaba su manta. Faltaba la caja de madera que siempre tenía sobre la cómoda. Y, sobre la mesa del comedor, algo la hizo detenerse. Una hoja doblada con pulcritud, y junto a ella, el anillo de su abuela. Su corazón dio un brinco. Sabía lo que significaba ese anillo. Lo tomó con manos temblorosas. Sintió una punzada de ansiedad. Era como si el tiempo se congelara. Como si una presencia invisible la obligara a sentarse y leer. A medida que sus ojos recorrían cada palabra, su expresión fue cambiando. Primero fue irritación, una rabia defensiva, esa voz interna que decía, ¿ahora resulta que ella es la víctima? Pero luego, la letra se hacía más fuerte que el ego. Las frases de su madre calaban hondo. No puedo quedarme donde no me respetan, porque eso sería enseñarte a no respetarme. Esa línea le atravesó el pecho como una lanza. Las manos le temblaban. El orgullo se resquebrajaba. Por primera vez, no podía reírse ni minimizar. La carta era demasiado clara. Demasiado sincera. Y dolía, porque tenía razón. Se encerró en su cuarto, todavía con el papel en la mano. Los suegros preguntaron si todo estaba bien, pero ella ya no podía fingir. Por dentro, algo se había desmoronado. Un eco de todas las veces que trató a su madre con indiferencia comenzó a golpearle la conciencia. Recordó cuando le pidió que se callara frente a sus visitas. Cuando ignoró su malestar porque eran solo unas horitas de convivencia. Cuando le dijo, es mi casa también, sin pensar que esa frase podría doler más que un grito. Se sentía miserable. Porque ahora que su madre no estaba, la casa se sentía vacía. Tomó el teléfono y dudó. No sabía si llamarla o si tenía derecho a hacerlo. Después de todo lo que había ignorado, después de cómo la había hecho sentir, finalmente marcó. 1 vez. 2 veces. Nada. Dejó un mensaje de voz torpe, improvisado, mamá, leí tu carta. No sé qué decir. Solo, estoy mal. Perdón, ¿dónde estás? Solo dime que estás bien, por favor, su voz se quebró al final. Era la primera vez en mucho tiempo que la palabra mamá le pesaba en la lengua. Porque ahora venía con un vacío atrás. Y una culpa que no sabía si podría reparar. Pasaron los días y la madre no contestó. No por venganza, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para que las palabras maduraran dentro de su hija. Tiempo para que entendiera que no todo se arregla con una llamada o un perdón automático. La hija comenzó a ver la casa con otros ojos. El sillón ahora parecía más frío. El silencio, más profundo. Las pequeñas cosas, la forma en que el café sabía diferente, la ausencia del olor a jabón en el baño, se volvieron señales constantes de su ausencia. Por primera vez en su vida, extrañaba a su madre, no solo como presencia física, sino como corazón del hogar. Una semana después, la madre respondió con un mensaje corto, estoy bien. Necesito espacio. No es odio. Es amor propio. Esa frase la derrumbó. Se encerró en el baño a llorar, dejando correr lágrimas que ya no podía contener. Se dio cuenta de que había estado viviendo con una venda en los ojos. Que su intento de construir un espacio de convivencia moderna se había convertido en una dinámica tóxica donde su madre se fue apagando en silencio. Ahora comprendía el silencio de su madre no como manipulación, sino como resignación. Y esa idea la desbordaba. Quiso hacer algo. Escribirle una carta, mandarle flores, ir a buscarla. Pero entendió que no era momento de irrumpir. Era momento de escuchar. De sentarse con su dolor y dejar que le hablara. Empezó a recordar cosas que había bloqueado, la vez que su madre la cuidó cuando estuvo enferma por semanas, cómo la ayudó a pagar el parto, las veces que cocinaba sin pedir nada a cambio. Y cómo, a pesar de todo eso,
ella había dejado que otros la trataran como a una molestia. El arrepentimiento ya no era superficial. Era real, sincero. Y dolía más cada día. Un día, sin avisar, fue a casa de su madre. Tocó la puerta con el corazón en la mano. La madre abrió. No había enojo en sus ojos, pero sí una firmeza nueva. Se quedaron en silencio varios segundos. Hasta que la hija rompió a llorar. Mamá, no sé cómo repararlo, pero quiero intentarlo. Perdón por no ver. Perdón por hablar como si nada de lo que hiciste importara. Perdón por no cuidar tu alma, la madre la abrazó. No porque todo estuviera perdonado, sino porque el abrazo también era una forma de decir, estoy dispuesta a escucharte. Pero esta vez, escucha tú también. Ese encuentro no lo resolvió todo. Pero fue el primer paso. La hija comprendió que el amor no es eterno si se descuida. Que los lazos familiares no son inmunes al egoísmo. Y que una madre no desaparece por capricho, sino por necesidad. Prometió hacer las cosas diferentes. Y esta vez, no con promesas vacías, sino con acciones. Desde entonces, cada vez que entraba en casa, miraba el anillo que colgaba del cuello, atado a una cadena, y recordaba que el amor verdadero no se mendiga. Se honra. Y que la lección más dura que su madre le dio, fue irse. Mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana de la pequeña habitación donde ahora vivía, la madre se sentó con calma a mirar sus manos, esas mismas que habían acunado, cuidado y defendido a su hija durante toda la vida. Pensó en todo lo que había pasado. En las risas, en las lágrimas, en el peso invisible que cargó durante años. Reflexionó que, a veces, el amor duele no porque quiera, sino porque es la única manera de hacer que alguien despierte. A veces, se dijo en voz baja, para enseñar a los hijos, hay que doler un poco. Recordó los momentos en los que bajó la cabeza y soportó silencios incómodos, visitas inesperadas, críticas sin sentido. Su corazón se rompía cada vez que se sentía ignorada en su propia casa, y sin embargo, siguió dando. Pero la verdad es que, no siempre dar es suficiente. A veces, hay que saber parar. Y ese, parar, que ella eligió fue un acto de amor propio, un grito mudo que necesitaba ser escuchado. Porque, aunque la maternidad es una entrega total, también debe haber espacio para el respeto y la dignidad. Pensó en todas esas madres y padres que, como ella, se sienten invisibles, que entregan todo y reciben poco a cambio. Que luchan cada día con el dolor de ser ignorados, subestimados o menospreciados. Su historia no era única, pero sí necesaria para que otros entendieran que no están solos. Que el amor no debe ser sinónimo de sufrimiento constante. Que merecen ser valorados, respetados, escuchados. Y que a veces, la lección más dura es la que ellos mismos se deben dar para proteger su corazón. Quiero decirles a todas esas madres y padres, no tengan miedo de poner límites, pensó. No es egoísmo. Es sabiduría. Porque un hogar sin respeto es un lugar sin paz. En su silencio, ella encontró fuerza. En su partida, encontró dignidad. Y en esa dignidad, un mensaje que esperaba que su hija y otros hijos pudieran comprender algún día. Que la verdadera enseñanza no está en la imposición ni en la sumisión, sino en la capacidad de amarse a uno mismo y exigir que ese amor sea correspondido con respeto. Se permitió una sonrisa leve, recordando el abrazo de su hija en ese reencuentro tímido y sincero. Aunque todavía había heridas abiertas, había esperanza. Porque el respeto, al final, es la base sobre la cual se construye cualquier relación duradera. Y ese respeto no se gana con gritos, ni con reclamos constantes, sino con actos firmes y decisiones valientes. Decisiones que a veces implican alejarse para que el amor no se pierda en el camino. Ella había aprendido, a través del dolor, que la ausencia puede enseñar más que 1000 palabras. Que un silencio bien puesto puede abrir los ojos más cerrados. Que un espacio vacío puede hacer visible lo que antes se ignoraba. Y así, en esa distancia que tanto temía, encontró la claridad para entender que el respeto no se exige con drama ni con lágrimas de súplica, sino con dignidad y con firmeza. El respeto no se exige con gritos, se repetía en la mente, sino con distancia. Miró la pequeña caja con sus recuerdos, ahora guardados en un lugar seguro, no como un símbolo de derrota, sino de identidad. Porque aunque la distancia física era grande, el amor seguía ahí, intacto y poderoso, esperando a ser reconstruido con nuevos cimientos. Pensó en el futuro, en la posibilidad de reconciliación auténtica,
en la oportunidad de enseñar con el ejemplo y no con la imposición. Sabía que el camino sería largo, pero estaba lista para recorrerlo, siempre con la cabeza en alto y el corazón abierto. Pensó también en los hijos que están del otro lado, en aquellos que aún no entienden que el amor verdadero no es posesivo ni invasivo. Que es un acto de respeto mutuo, de escucha sincera y de cuidado constante. Que una madre no es solo quien da, sino quien también merece ser escuchada y valorada. Y que a veces, para aprender a amar bien, hay que entender primero qué significa el respeto. Porque sin respeto, el amor se vuelve carga, no regalo. Con voz baja, casi para sí misma, pronunció una frase que ya no le daba miedo repetir: a veces, para que te valoren, tienes que alejarte. Para que te respeten, tienes que poner distancia. No es una renuncia, es un acto de amor. Y es la lección más grande que una madre puede dar a sus hijos: amarse primero para poder amar de verdad. Esa frase resonó en sus pensamientos como un mantra que la acompañaría por siempre. Finalmente, mientras la tarde caía y la luz se tornaba dorada, cerró los ojos con paz. No había tristeza, ni rencor. Solo una certeza profunda y poderosa: había hecho lo correcto. Porque el amor que se construye sobre respeto es el único que perdura. Y el respeto, ese respeto que tantas veces confundimos con sumisión, solo se sostiene con actos firmes, con límites claros, y a veces, con la valentía de alejarse para que el amor no se extinga. El respeto no se exige con gritos, sino con distancia. Así cerraba su historia. Así comenzaba la suya de nuevo. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás viendo este video desde tu casa, desde ese lugar que debería ser tu refugio: ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que tu propio hogar, esa casa que se supone que debe llenarte de paz, se vuelve un lugar extraño, incómodo, o incluso doloroso? ¿Has tenido que callar, soportar, aguantar situaciones que te hacen sentir invisible o poco valorado? Tal vez estas palabras resonaron en ti, y es importante que lo sepas: no estás solo. Quiero que sepas que tu experiencia importa, y que tu voz merece ser escuchada. Por eso, te invito a compartir en los comentarios tu propia historia. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Cómo has enfrentado esos momentos difíciles en tu familia? A veces, contar lo que sentimos, abrir nuestro corazón a otros que entienden, puede ser el primer paso para sanar. No tengas miedo de expresarte aquí, este es un espacio seguro donde la empatía y el respeto son la base. No importa si tu historia es igual o diferente a la mía. Cada vivencia tiene su valor y puede ayudar a otros que se sienten perdidos o solos. Porque la verdad es que, muchas veces, nos enfrentamos a estos conflictos familiares con miedo, culpa o vergüenza. Pero compartir nos fortalece, nos conecta, y nos recuerda que, aunque parezca imposible, el cambio es posible cuando empezamos a poner límites sanos y a exigir respeto con amor. Quiero que te tomes un momento para respirar profundo y sentir que no estás solo en esta lucha silenciosa. Que, aunque las heridas duelan, el amor propio y la dignidad pueden ser la fuerza que nos impulsa a mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones. Que a veces, la distancia física o emocional no significa separación, sino una oportunidad para reflexionar y crecer. Porque en cada familia, en cada hogar, existe la posibilidad de reconstruir y sanar. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tu propia vida, o si simplemente te llegó en el momento justo, te pido que no te vayas sin hacer algo muy importante: suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales, mensajes de esperanza y reflexiones que pueden ayudarte a entender mejor tus emociones y relaciones. Quiero acompañarte en ese camino, porque nadie debería sentirse solo en su propia casa. Además, si este video te gustó, déjame un like, para que más personas puedan descubrirlo. Porque hay muchas madres, padres, hijos y personas que están pasando por lo mismo que tú y yo, y necesitan saber que no están solos. Que pueden cambiar su realidad con decisiones valientes y amorosas. Tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue más lejos y ayude a quien más lo necesita. Y no olvides compartir este video con alguien especial, tal vez un familiar, un amigo o un vecino que esté atravesando una situación similar y necesite escuchar estas palabras. A veces, un solo video puede ser un puente hacia la comprensión, el perdón o la reconciliación. Compartir es un acto de amor y solidaridad que puede marcar la diferencia en la vida de alguien que hoy se siente perdido. Mientras escuchas esta música suave que acompaña estas palabras, te invito a reflexionar: ¿qué puedes hacer hoy para sembrar respeto y amor en tu hogar? ¿Qué límites necesitas poner para proteger tu corazón y tu paz? Recuerda que no estás solo en esta lucha,
y que mereces vivir en un espacio donde te valoren por quien eres.